Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente aquí con ustedes en una entrevista más de este ejercicio familiar llamado Encantado de Conocerte. En esta ocasión nos acompaña Lupita. Venimos hasta su casa en Daly City, pues para que nos deje ver un poquito de toda su historia, de lo que ha vivido, de lo que ha conocido y cómo es que ha llegado hasta acá. Muchas gracias, manita, por permitirnos entrar a tu casa y a tu historia. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. Más o menos, ya a mi edad ya no se puede estar uno 100%, pero pues a mi edad también digo que estoy bien. Te veo bien, yo te veo bien, como siempre. Por lo pronto muy sonriente, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas, manita? ¿Dónde empezó tu historia? Pues lo primero que recuerdo es un día de mucho frío. Creo que vivíamos en Pachuca, seguramente antes de llegar a Almoloya. Ahí vivimos unos años, cuando por ahí nació Oli, por Real del Monte, en el estado de Hidalgo. O sea que tú no naciste en Almoloya, ahí en Guerrero. No, yo nací en la Ciudad de México. Pascual y yo nacimos ahí. Luego se fueron al estado de Hidalgo y ahí nació Oli. Y luego ya se fueron a Almoloya, nació Chávez. Y yo tenía 3 años cuando nos fuimos a Almoloya. O sea que viví en Almoloya de los 3 a los 12, que ya regresé a seguir estudiando en la Ciudad de México. Okay. Cuando terminé mi primaria. ¿Y de Almoloya qué recuerdas? ¿Esos primeros años? ¿Recuerdas pues algo? Pues muy bonito, porque es un pueblito pequeño, pero con mucha vegetación. Entonces es lo que yo recuerdo. Y recuerdo también que mi papá, pues mi mamá, ¿no? Era la que se encargaba de todo, de darnos de comer y todo. Pero recuerdo algo, que la fruta era fresca toda, claro. porque vivíamos en una huerta. En una huerta. Entonces recuerdo a mi papá que agarraba para cortar una papaya, no sé cómo se le llame a una esa herramienta. Ajá, y ¿Una vara así, larga o qué? Sí, era con una media luna, un así. gancho ahí. Ajá, y cortaba la papaya y ya la lavaba y a darnos él una rebanada cada uno. Era lo fresquita. Que desayunábamos, antes de desayunar, y ya seguía la avena que hacía mi mamá, y lo que recuerdo de la fruta, ¿no? O un mango a cada uno, o una naranja a cada uno. Que igualmente acababan de cortar del árbol. Sí, me supongo que acababa fresquito todo. Y eso es lo que recuerdo de Almoloya. Del estado de Hidalgo recuerdo la calle donde vivíamos, y que era una bajada y empedrado todo, ¿no? Y que en la mañana, te digo que mi papá acostado con nosotros, los dos, creo, sí, Oli, si ya había nacido, era bebé. Me acuerdo que estábamos, y que mi papá le empezaba a enseñar a Pascual a hablar, y ya le decía, le decía, ¿cómo? No me acuerdo, pero así, le empezaba a decir las palabras y él que las repitiera. Y me acuerdo que mi mamá entró con sus manos mojadas, entró no sé si a darnos algo, a decirnos que ya fuéramos a desayunar, quién sabe. Lo que recuerdo que ella entró con sus manos mojadas,
calcetines que ella tejía, porque ella le tejía a mi papá y a todos nos tejía. Hacía calcetines de lana. Hacía mucho frío ahí, es lo que recuerdo. Y luego ya, también que estuve yo en el kinder y que mi papá lo vi que bajaba las escaleras así, que eran muy grandes, ¿no? Al kinder, me acuerdo que bajaba, lo veía yo, eso recuerdo del kinder. Después ya en México, digo en Guerrero. En Almoloya, pues ese pueblito lleno de huertas por todos lados, y pues es lo que recuerdo, y que vivíamos en la orilla de la carretera, estaban las huertas donde vivíamos nosotros, que había comprado mi papá, y nos fuimos a vivir allá. ¿Consideras que fue un tiempo feliz para ti? ¿Con tus papás, para mí, tus hermanitos? Sí, fíjate que todo lo he sentido así. Algo que siento de discriminación, pienso yo, ¿no? Porque mi mamá Julita, mi tía, hermana de mi papá, quería mucho a Oli. Y siempre, ay, que se parece a mí, y que era blanquita, porque creo que es la más blanca, tú y ella, yo creo sí, son ¿no? Eran los más blancos, ¿no? De la familia. Y eso fue lo único que sentí de discriminación. Como que era su predilecta. Era su predilecta ella, y nada más, porque mis papás nunca estuvieron diciendo, ¿no? Ay, que es la más blanquita y tú estás muy prietita, ¿no? Bendito sea Dios, digo, fue lo único que he sentido yo. De ahí para allá, mi papá siempre me quiso mucho, y luego como cantaba, empezó a darse cuenta de que cantaba yo, y a las amistades me presumía mucho con ellos, y pienso que era eso su fue orgullo, ¿no? Sí. Tener una niña que cantara. Sí, que cantara, y luego que le podía hacer segunda, porque no toda la gente. Yo me empecé a dar cuenta hasta ya más grande. Ya grande, ya. Sí, cuando empecé a cantar ya públicamente, me empecé a dar cuenta que la mayoría de los cantantes no saben más que cantar la primera voz. Sí tiene su chiste ser segunda. Sí. Y yo hasta entonces me empecé a dar cuenta, ¿no? Pero sí, mi papá me presumía donde quiera. ¿Y eso de cantar cómo empezó? O sea, ¿él te enseñó así o surgió? No, porque él siempre estaba cantando con las amistades, siempre había amistades en la casa, ya ves cómo era mi papá, claro, sí. ¿no? Entonces llegaba alguien y ya sacaba la guitarra, empezaba a cantar, y yo creo que me nació sin darme cuenta. Empezaba yo a cantar lo que oía que cantaban ellos, así, y así empecé a cantar. Así fue. O sea, lo tuyo fue nato, no recibiste instrucción nada, ni de él, ni de nunca te pusieron un maestro o algo. Nunca, solo ya cuando empecé a cantar públicamente necesitaba a alguien, pero para que me viera los tonos, a que me quedaba, cómo me quedaba mejor la canción, ¿no? Como, O sea, lo tuyo fue empírico desde pequeñita. Sí, así fue. Y te digo, pues más bien he tenido una vida feliz siempre, ¿no? Porque eso fue lo único que me acuerdo que me hacían a un lado, mi tía. Pero ya después, pues creo que se acostumbró a que mi mamá nunca le dio la oportunidad, nunca quiso que ella decía que se la regalaran a Oli. Y sí, y mi mamá nunca. No, y luego cuando se vino mi mamá Julita a México, que yo ya estaba ahí, vivía con un primo de mi mamá, y cuando se vino mi mamá Julita, le dijo que quería pues que se la trajeran. Y dijo mi mamá, no, mejor que se lleve a Chávez, porque ella siempre no quiso que ella tuviera
esa oportunidad, ¿no? De tener a Oli, que era la que quería y que decía que se parecía a ella. Y mandó, y se vino Chávez con ella, con mi mamá. ¿Y Oli Julita se quedó allá en Almoloya? Oli se quedó en Almoloya, después vino Oli, pero ya estábamos, Chávez y yo con mi mamá Julita. Y ya cuando vino Oli, ya. O sea que en Almoloya estudiaste hasta la primaria. No, en Almoloya estudié, nada más había hasta tercer año. Entonces, como mi mamá Julita se fue, desde allá, se fue a vivir a Arcelia, y en Arcelia sí había toda la primaria y creo que había secundaria, o no sé si después hubo, pero parece que ya había secundaria cuando nosotros fuimos. Entonces ahí seguí estudiando hasta sexto año. En Arcelia. Con mi mamá Julita. Y allí sí fuimos Oli y yo, posiblemente porque yo tenía que estudiar y ella y mi mamá Julita quería a Oli. Y fuimos con Pascual, pero Pascual luego se vino a la Ciudad de México. Él casi siempre estuvo internado. Sí. Entonces estudió en un internado en México, en la Ciudad de México. Y ya nada más nos quedamos Oli y yo con mi mamá Julita. Ya terminé la primaria y ya me vine a la Ciudad de México y ya estuve en una escuela de monjas. Estuve en una escuela pasaste católica. ¿Por internados? No, nunca estuve internada. Varios de mis hermanos, Ángeles, Julita, Edith, ¿no? Edith, sí, estuvieron ¿A ti no te tocaron internados? No, estuve en ese colegio, pero entraba y salía, entraba y salía. Tradicional. Sí. Colegio tradicional. Así, era un colegio católico y ahí estudié contabilidad. O sea, tú eres contadora de formación. Sí. Pero como dice mi marido, ya nada más soy contadora de chistes. Ahora de historias, ¿no? Cuentas tu historia. Ahora me cuento mi historia. Sí. Entonces, pues, así fue el estudio. La migración a México. A México. Ya después se tuvo ¿Quién tuvo esa visión? ¿Quién consideras tú que tuvo la visión de enviar a los hijos de la vida que les esperaba en Guerrero a mejor moverlos a México? ¿Quién? Mi mamá. ¿Fue tu mamá o tu papá? Mi mamá era la que siempre estuvo en la mira. Siempre, que sí, se vayan, siempre que tuvo crezcan. la mira de que nos educáramos más. Sí. Tu mamá era una mujer que de alguna manera tenía la influencia, ¿no? De su familia. Tenía hermanos que habían salido, ¿no? Bueno, mi abuelita... Era estudiada ella, ¿no? No, mi mamá había estudiado hasta tercer año y yo creo que porque en Arcelia nada más estudiaba en esa época de ella, pienso, porque mi papá también nada más estudió hasta el segundo año y mi mamá había estudiado hasta el tercero, pero pues no, ninguno era preparado, ellos eran sastres, los hermanos de mi mamá, pero pues sí, ella siempre se preocupó por eso, porque saliéramos adelante. Sí, porque si nos ponemos a pensar en ese tiempo, pues ¿qué le esperaba, ¿no? A una familia con sus hijas o sus hijos en una comunidad como Almoloya. Exacto. Algo similar, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le dijeron a mi papá, ¿y qué va a hacer Lupita ahora que termine allá en Arcelia? Y dice, pues yo pienso ponerle un puesto de frutas, dijo mi papá, ¿no? Y yo dije, ay, eso voy a hacer yo, a vender frutas. Pero mi mamá dijo, no, dice, yo quiero que se vaya también a México a estudiar. Pues qué bien, ¿no?
Sí. Qué bien, porque ahí te dio un salto, ¿no? De lo que pudo haber sido, ¿no? Tu historia. Sí. Y ya ellos se tuvieron que venir también porque estábamos con mi mamá Julita. Y Pascual siempre estuvo con mi abuelito. Mi abuelito, ya cuando salió del internado y que empezó a estudiar secundaria, yo creo, no me acuerdo, que siguió estudiando. Al salir del internado ya se fue a vivir con mi abuelito. Palemón. Sí, con Palemón, mi abuelito Palemón. Sí. Y pues así fue. Ya muy joven yo pensaba, pues empecé a trabajar como contadora, pero fueron unos meses. Luego realmente mi papá era su meta, era que yo cantara, ¿no? Entonces él era el que veía la forma de, íbamos a la W y a meterme y ya empezamos, no pues no sé en qué quería él, ¿no? Pero empecé a cantar en un programa de radio que había nada más los domingos. Ya empecé a cantar y ahí conocí a los del trío, ¿cómo se llamaba? Los Chambelanes, se llamaba. Ajá. Y ese trío estaba también con el promotor que era de Puebla. Y el programa se llamaba La Hora de Puebla. Y él venía de Puebla a hacer ese programa en México. Ajá, con el trío y conmigo. Tú eras la voz de ese trío. Ellos cantaban solos y yo cantaba unas 2 o 3 canciones en la hora que era el programa. Qué bien. Y ahí empecé. De ahí ya. ¿Y ya? Ajá, lo de la contabilidad ahí quedó. Sí, ya no. Te fuiste metiendo más nada, y más. Sí. Ajá, exacto. Ya empecé, iba a la W, a otros programas, pero más el del domingo, que era cada 8 días nada más. Y ahí una persona me dijo que solicitaban una cantante en el Prado Floresta, que es un nightclub de México. Ajá, que creo que necesitaban una cantante. Y ya fui yo y me escucharon y ya me quedé ahí. De fijo como cantante del centro nocturno. Ajá, del centro nocturno, que había una orquesta ahí, pero no tenía cantante y querían una cantante mujer. Y ya me quedé ahí, que para mí fue fabuloso porque pagaban 200 pesos y a mí se me hacía mucho. Una fortuna. Sí, para mí en aquel tiempo, en ese tiempo, ¿no? Que sería 1955 sería, más o menos. Estás muy jovencita, ¿no? Sí, tenía, pues 16, 17. No me acuerdo, no, yo creo que más. 18 a lo mejor. Y ya te digo, ahí empecé en el Prado Floresta, canté muchos, a lo mejor 2 o 3 años, algo así. Y ya de ahí empecé a diferentes, sí, a diferentes nightclubs en la noche. Ay, perdón. Ajá. Qué bien. Pues sí, y así estuve. Y pues hasta que, bueno, tuve muchos novios, fui muy noviera y me acuerdo que mi mamá me decía que dejaba a los muchachos hablando con las piedras, pobres muchachos, los dejas hablando con las piedras. Le decía yo, pero pues yo no los engaño, ¿no? Le decía. Y ya hasta que conocí a mi esposo, que llegué a cantar al lugar donde él trabajaba en la administración. Pero viajé y conocí mucho México, sobre todo. Una vez vine. ¿Ibas de giras? Aquí, sí, de gira. Vine aquí a Estados Unidos, pero nadie se enteró porque vine con una orquesta.
ni me acuerdo ya cómo se llamaba la orquesta. Vine y nada más venimos, tocaron esa noche, ahí canté y todo, y ya nos fuimos y según yo ya conocí a Estados Unidos y había Pero fue un viaje relámpago. Fue un viaje relámpago, una noche, nada más. O sea que llegamos en la tarde. Se presentaron. Nos presentamos, y ya al día siguiente, vámonos temprano, ¿no? A México. No, muy rápido. No cuenta. No, pero según yo ya había venido. Bueno, saliste de las fronteras de México. También fuimos a Centroamérica cuando yo también estaba muy jovencita. Fuimos y conocí Guatemala, El Salvador y Honduras. Nada más. No llegué a Nicaragua. Y en el interior de la República sí ibas mucho. Ahí sí, viajé mucho y estaba 15 días en un lugar. Y lo único que no conocía era Colima. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Fueron como 3 estados que no conocí. Chihuahua. Y no me acuerdo cuál otro. Que Tlaxcala. No conocí. Tlaxcala sí fuiste. Tlaxcala, creo. Fueron como 3 estados que no conocí. A mí también. Yo hago mis cuentas de, pues también he andado viajando viajes. Y de los que no conozco hasta el momento son Colima, Tlaxcala sí ya, y Zacatecas. Colima y Zacatecas no he ido todavía. A lo mejor Zacatecas, pero el resto ya de la ni República, me acuerdo. Sí, pero también yo, Mérida, empecé a ir con una orquesta también, con Chucho Rodríguez, creo que se llamaba. El señor muy famoso, él muy famoso. La orquesta de Chucho Rodríguez. Y fuimos a Mérida. A Ángeles me acompañó, mi hermana, ¿no? ¿Solo porque como primero mi mamá. Sí, solo como. No cantaba contigo ni nada. No. Primero mi mamá me acompañaba a varias partes, ¿no? Y cuando murió mi mamá, ya fueron mis hermanas. Mi mamá Julita fue una vez conmigo. Te las llevabas de acompañantes. Sí, para no ir sola, ¿no? Sí. ¿Tú te consideras muy, muy orgullosa de México? Pues sí, ahora siento todo lo que está sucediendo, siento muy mal, ¿no? Pero es un lugar que tiene todo, pero los gobiernos que ha tenido, tristemente, digo, son los que han fallado. Sí, pero yo sí me siento orgullosa y... ¿Crees que haya influido ese tiempo y esa oportunidad que tuviste de conocer tanto de México? ¿Crees que haya sido una influencia para estar tan orgullosa de México? Bueno, sí, porque conocí mucho y me di cuenta de toda la riqueza que tenía, ¿no? Pero pues, ¿de qué sirve? Sí, bueno, es triste, ¿no? Pero es triste. Pero sí hay que reconocer, ¿no? O sea, a mí me pasa algo similar porque la oportunidad que tengo de conocer muchos lugares, pero también conocer México, te das cuenta de que en México tenemos todo, ¿no? Toda la riqueza en todos sentidos, ¿no? En todos sentidos. Lo malo es que nos falta lo principal, cultura, educación, ¿no? Sí. Buenos gobiernos, tenemos buena cultura y digo que la pudieran explotar, pero para provecho de México, ¿no? Pero los que están ahí donde tienen que hacerlo no se hace. Exacto. Así es, sí. Bueno, y ahorita que comentabas, ¿qué recuerdas de tu mamá? ¿Qué recuerdos tienes de ella? De mi mamá, pues recuerdos bonitos, porque como fui la primera, yo creo, conviví más con ella. Ella pues siempre estaba bien ocupada con sus hijos, siempre tenía una buena carga de trabajo con tantos chamacos. Pero pues yo también me di cuenta de todo lo que sufrió ella y me dolía tanto, pero pues yo no podía hacer nada.
Sí, algunas cosas yo me di cuenta, ¿no? De mi papá tan enamorado que era, que él me quería mucho y yo pensaba que mi mamá no me quería porque mi mamá me daba de soquete. Yo creo que era yo su primera ayudante y a veces no podía yo, a veces, fíjate, lo que pasaba que cuando éramos niñas mi mamá nos hacía la ropa y nos vestía iguales a las tres más mayores, ¿no? Y a los niños les hacía, a Pascual y a Pancho les hacía camisas de la misma tela de los vestidos. Bien bonito que se veía. Se los uniformaba. Ajá, a los 5 nos uniformaba. Y allá en Almoloya hay una fiesta tan bonita que les conté a mis hermanos y dijeron, ¡ay, qué bonito! No sabíamos, era el día de San Juan. Y yo creo que no es nada más Almoloya, sino que es Arcelia y todos los pueblos de Tierra Caliente que acostumbran el día de San Juan vestirse de rojo. Y mi mamá nos hacía esos vestidos, 3 vestidos, ¿no? A Julita, a Chávez, Oli y a mí. Y a mis hermanos la camisa roja. Y era bien bonito porque ese día, y luego como mi papá tenía su grupo, nos íbamos a un cerro y allá bailaba la gente, las muchachas y los jóvenes, ¿no? Bailaban ahí, yo todavía era niña, pero me acuerdo de eso tan bonito, y mi papá ahí tocando, perdón. Y era, eso es una cosa bien bonita, no sé si todavía lo acostumbren, puede que sí. Pues ojalá y sí se mantenga, ¿no? La tradición. Tenemos que preguntarles, sí, porque me acordé este día de San Juan y les conté en la reunión que tenemos, ¿no? Bien bonito que era eso. Y mi mamá nos vestía, nos hacía los vestidos y la ropa a mis hermanos. Eso también me gusta mucho, que yo nunca pude hacer un vestido ni nada de eso. Era una mujer muy amorosa, Oli, ¿no? Era la que le copió, sí, la que le gustaba a Oli. Eso. Oli, ¿y quién más? Creo que nadie más hace la ropa. Creo que nada más Oli fue la única que... Y las nietas, Viole y Suse, no sé, pero a Viole sí le heredó. También daba la costura. Su mamá entonces era una mujer muy amorosa, ¿no? Muy entregada. Sí, era muy... Yo creo que sí, lo que yo sí decía que a mí no me quería, pero porque desde chiquita me mandaba la leche, a comprar leche. Y ya iba yo al pueblo, entonces me iba, Lupita, ándale, mijita. Vete por la leche. Ajá, levántate, mijita, para que compres la leche. Y ya y yo agarraba un vestido y me lo ponía y luego te quedabas dormida. Me quedaba dormida con el vestido ahí. Y ya me regañaba. Y cuando sentía yo, Guadalupe, ¿qué pasó? Ya tu hermano está llorando. Y ya le decía yo, pues ya le decía eso, y ya me estaba vistiendo. Y, ¿qué pasó? Es que no es mi vestido, no me quedó. Y como las 3 nos ponían iguales, pues me equivocaba. Es que me equivoqué de vestido y ándale que tu hermano está llorando. Y después pues me di cuenta que yo era la mayor. Claro, al ser la mayor era la que llevaba la carga de... Exacto. ¿No? Quien más se apoyaba. Eras tú. Sí. Y por eso es que me soqueteaba, ¿no? Y mi papá no, él nunca me pegó, ¿no? Él siempre me quería. De cariño, me daba, y era bien extremoso también, bien cariñoso. Pero ella, yo creo por su mucho trabajo que tenía. Es lo que pasa generalmente, ¿no? Que ¿verdad? la mamá
no es que no quiera, pero es la que tiene que hacer que las cosas en casa funcionen y pues es su manera, ¿no? Sí, con el montón de hijos, si uno con 2 que tiene no se da abasto y ella... Pero después tuviste tiempo, ¿no? Como de afinar la relación cuando ya se convirtió en tu compañera, bonito, ¿no? Sí. Y luego que me hacía ella mi ropa para cantar. Ella me la hacía, yo nada más le daba la idea y ella me hacía mi ropa para cantar. ¿Tenía su máquina de coser? Tenía su máquina, sí, por eso siempre estaba haciendo los vestidos y todo. Y a mí me hacía y se sorprendían, ¿no? Las compañeras que tu mamá te lo hizo, sí, mi mamá me lo hizo. Y ella me la hacía hasta que ya murió y empecé con un vestuarista. Uno que era vecino, fue vecino de nosotros también. Yo le rentamos ahí un lugarcito en donde rentábamos nosotros. Y sí, pues ahí también vivía tu mamá abajo y nosotros arriba. Ahí en la Obrera. Ahí en la Colonia Obrera. Pero pues pude disfrutarla cuando viajamos juntas. Y me acuerdo que yo hasta le dije, a mí me gustaría hablarle de tú. Sí, mijita, háblame de tú. No le vamos a decir a tu papá, porque mi papá siempre fue que hubiera mucho respeto en la casa para ellos. Y eso para él hubiera sido una falta de respeto. Te hubiera corregido, te hubiera dado ahí el coscorrón, ¿no? Sí, pero cuando viajamos 1 o 2 veces, ya los últimos viajes, me acuerdo que le dije, a mí me gustaría hablarle de tú. Sí, mijita, háblame de tú, no le vamos a decir a tu papá. Es que era una mujer joven, ¿no? Realmente empezó era a tener hijos mucho más joven que mi papá, sí. Sí. Y pues murió a los 45 años. Estaba bien joven. Muy joven, sí. Pero ya tuvo sus 11 hijos, había tenido. Y murió Betito. Pero pues te digo, la disfruté con los viajes. Ya nos tratábamos con más confianza, sí, con ella. Y en los viajes que me acompañó, le digo, me acuerdo cuando murió y dije, me acuerdo que le dije a Oli como que se sintió mal y ya dije, ay, ya, porque le dije, yo la satisfacción que tengo, que la pude pasear. Y me acuerdo que Oli se quedó calladita y dije, ay Dios, ya, ¿para qué dije eso? Pero pues sí. Pero era la verdad, ¿no? Y no lo dijiste como para hacerla sentir mal. Sí, no, sino que es la oportunidad qué bueno que la pude pasear. ¿no? Fíjate que me pasó una cosa, que estábamos en Guadalajara, en uno de los viajes que hicimos ahí, porque ahí vine como 3 veces a cantar. Y estábamos ahí cuando Disneylandia empezó a estar de moda, ¿no? Empezó Disneylandia y yo soñaba con traer a mis papás a Disneylandia. Eso no se me concedió. Ya no se pudo. Ya no se pudo, pero conocí Disneylandia después. Muy bien. Ahora. Ya sin los papás, pero bueno. Sí, pero sí, yo soñaba como veía yo los anuncios y le dije a mi mamá, ay, vamos a juntar dinero para que los lleve yo a Disneylandia, voy a juntar. Qué bien. Sí. ¿Y tú sientes que después de la partida de tu mamá te quedó a ti como una especie de, te pasó la estafeta? ¿Te sentiste como, en parte, como la que tomó la responsabilidad maternal en la familia? Sí, pues tenía yo que hacerlo. Yo era la mayor y fui la que asumiste la responsabilidad. Porque había hijos chiquitos, ¿no? Estaban. Oh, sí. Víctor tenía 7 años cuando mi mamá murió. Era un chamaquito. Y Beto tenía 11. Y ya pues, tuve unos 4 años. Parece que
24 porque pues yo ya no pensaba casarme, ¿no? Pero llegó mi abuelito, mi abuelito Pale, llegó y me dijo un día, vengo a hablar contigo. Y yo dije, ay Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ajá, ¿qué pasaría? ¿No? Y me dice, vengo a hablar contigo. Y le digo, sí, abuelito, dígame, ya pasó. Y allá donde vivíamos, donde también vivía tú. Ajá. Y me dice, vengo a decirte que tienes que buscar tu novio y casarte. Tienes que casarte, a ordenarte, algo así. Como orden. Dijo, sí, es una orden, tienes que casarte. Y le dije, pero es que no puedo. Le digo, mis hermanos, ¿cómo los voy a dejar? Son muchos. Le digo, y me dicen, no, y luego que ellos se casen todos, ¿tú qué vas a hacer? Te vas a quedar vieja y sola. Y que eso también está bien, dice, ajá. Y le digo, pues, pero pues es que no me puedo casar. Te lo vengo a ordenar, dice. Vale. Y dije yo, y luego pues a mí se me ocurrió que podía tener un hijo. Y ya dije, bueno, ya con un hijo ya no me quedo tan sola, pensaba yo. Y lo bueno, bendito sea Dios, que encontré a Mauri y Mauri. De cualquier manera, sí tenías novios para esos tiempos, ¿no? Sí, pero tú ya estabas descartando la posibilidad de casarte. De casarme. Para dedicarte a los hermanos y ayudarle al papá. Exacto. Pero él te dio el campanazo de decir, a ver, no va por ahí. Ajá, sí, dijo no. Sí, yo pensaba, dije, pues no, me voy a quedar con mi papá pero después cuando mi abuelito ya como que me hizo pensar, claro. Sí, dije, pues la verdad sí, se van a casar todos y yo me voy a quedar. Mi papá se va a ir, no se va a quedar eterno, no va a ser eterno. Y dije, no, puede que sí, que tenga un hijo. Pensaba tener un hijo y venirme acá a Estados Unidos, pensaba yo, con mi tío, el que vivía acá. Dije, voy y allá tengo mi hijo y luego ya le escribo a mi papá, porque entonces no. O le hablo por teléfono y le digo, pues, que tuve un hijo, ¿no? Pensaba yo hacer eso. Pero bendito sea Dios, fíjate que siempre me he sentido socorrida y todo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, cosas buenas, cosas malas, como todo, claro, así es pero como que siempre he dicho, pero creo que tú siempre me has apoyado en todo, Diosito. Y le digo a mi marido, a veces le digo, pues soy su consentida, soy una de sus consentidas, ¿no? Le digo, ay, sí, que quién sabe qué. Le digo, de veras. Y es que a veces yo me he dado cuenta que se me acaba alguna verdura y digo, ay Dios, iba a hacer esto y no compré esto y esto. Y cuando veo, él le gusta mucho las compras, ya ves que ahorita fue a las compras. Y cuando veo, ay, ya lo compró, ay, bendito sea Dios, gracias, Diosito. Te lo mandó. Sí, le digo, yo sí me siento. En cosas tan pequeñas se demuestra, pero también en las grandes, ¿no? Como esto, que te tenía preparada la vida, que más adelante lo encontraste y ve la familia que han hecho y todo lo que vino para ti después. Yo en esa época no sé, pero he de haber tenido un novio en esa época que mi abuelito me dijo, ¿no? Pero precisamente, me acuerdo que tenía un novio, pero él vivía no me acuerdo, pero fuera de México, era un oculista. Y me decía, voy a ir y que nos vamos a casar y que quién sabe qué. Pero nada más. Y ya después tuve a Mauri de novio y luego entonces ya fue él, pero ya no, ya estaba yo entendiéndome con Mauri, ya no. Sí, ya. O sea, sí regresó el
el oculista. Sí, sí fue, pero Ya había perdido ya no. su lugar. Sí, ajá. Y ya, entonces, bendito sea Dios, digo, llegó mi esposo, que pues como todos, tiene sus defectos, pero bendito sea Dios. Que no los tiene, creo ¿no? que, Que no los tiene. exacto, sí, sea. Todos tenemos defectos, pero gracias a Dios tuve mis 2 hijos, nos casamos, tuve mis 2 hijos, y sigue la familia y bendito sea Dios. ¿Cuántos años ya llevan juntos? 51. Mira. Sí. Toda una historia, toda una vida, ¿no? Sí, toda una vida. 51. Me casé grande porque pues no eran mis planes. Yo soy mayor que él. Yo tengo 84. Él va a cumplir 80. Le ganó con 5 años. Él tiene 79 ahorita. Pero eso no ha sido ningún impedimento ni nada, ¿no? Siempre es entendimiento. Yo le decía a él, yo soy mayor que tú, y pues mi suegra era la que no muy quería, digo, siempre no le parecía bien, ¿no? Pero bendito sea Dios, con él siempre hemos tenido un buen entendimiento, digo yo, ¿no? A pesar de que a veces choca uno, es en todos los matrimonios. Pero fuera de todo eso, de los problemas que tiene uno, ¿no? Las diferencias sobre todo, seguimos ahí. Claro, muy bien. Sí.